Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Francia pidió este lunes el regreso de Irán y Venezuela al mercado petrolero mundial para hacer frente al alza de los precios derivados de la guerra en Ucrania. Sobre la industria petrolera de ambos países pesan duras sanciones internacionales. La administración de Joe Biden flexibilizó recientemente algunas sanciones contra Venezuela, de forma que la petrolera italiana Eni y la española Repsol podrían empezar a enviar petróleo venezolano a Europa a partir del mes de julio, reanudando así los intercambios de petróleo por deuda. Biden espera que esto ayude a Europa a cortar la dependencia de Rusia. Y desde Elmau, en Baviera, donde se encuentra reunido el G7, Javier Arguedas nos amplía esta información. Javier, muchos saludos. Francia ha pedido hoy que el petróleo venezolano e iraní se reintegren al mercado internacional. ¿Está Francia sola en esta petición? ¿Crees que en el contexto actual de crisis energética podría darse un cambio sustancial en la política de sanciones de Estados Unidos? Bueno, Rosa, no sería la primera vez que hay un cambio radical en las políticas de los países del G7, ni tampoco la primera vez que veríamos una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace en foros como este. Habrá que ver si Francia realmente recibe suficiente apoyo para esta iniciativa, porque por supuesto que la pregunta es válida: ¿cómo se puede defender la democracia en el mundo si se colabora con gobiernos que desde la misma perspectiva del G7 no respetan los valores democráticos? Por supuesto que esa cuestión está en el aire, pero hay que tomar en cuenta que a la hora de formular esta sugerencia, Francia ha sido extremadamente cautelosa, en especial porque habla solamente de eliminar de forma temporal las sanciones contra Venezuela y contra Irán. El trasfondo de ello no es solamente el respeto a los valores democráticos. Ya hemos visto que ha habido de todas formas un acercamiento con Irán por parte de la Unión Europea al reanudarse las negociaciones del acuerdo nuclear, el trasfondo de las sanciones principal a Irán, y también hemos visto un descongelamiento de las sanciones en contra de Venezuela, como ya lo mencionabas, pero lo cierto es que detrás de fomentar la exportación de petróleo de Venezuela y de Irán, Francia, con esta sugerencia, está indirectamente sugiriendo también que se produzcan más energías fósiles y que se apoyen las energías fósiles, algo que va también en contradicción con uno de los valores más importantes de esta cumbre, que es la lucha contra el cambio climático. De manera que es una encrucijada, es un terreno espinoso. Veremos al final de esta cumbre si esto efectivamente se convierte en una propuesta concreta, Rosa. Cierto. Muchísimas gracias por esta interpretación, Javier. Un saludo. Bueno, y el intento de reducir las importaciones de petróleo y gas rusos por parte de los países occidentales supone una oportunidad para otros productores. Para satisfacer la demanda mundial de gas, Argentina ha incrementado el fracking en Vaca Muerta, el segundo mayor yacimiento de gas de esquisto del mundo. Pero no todos son beneficios. Hasta ahora, 150 familias del pueblo de Sausal Bonito, en Argentina, habían vivido en paz, pero todo acabó al inicio de este año. Un residente nos muestra su casa. Comenzaron a formarse grietas. Una mañana, el campesino Vicente Zenón Zapata descubrió una grieta de varios metros de largo. Armar un grupo que me diga, bueno, mira, esta casa quizás no es necesario tirarla, pero sí le vamos a dar una solución. Vamos a ver cómo podemos unir estas dos paredes que hoy están partidas y que no se sigan partiendo con los futuros movimientos. El motivo son los recientes terremotos que se han producido con mayor frecuencia y que probablemente sean por la extracción de gas a pocos kilómetros de distancia. Es la segunda mayor reserva del mundo. El fracking aumentó desde la invasión rusa de Ucrania para cubrir la demanda global. El presidente argentino Alberto Fernández confía en que el enorme yacimiento de Vaca Muerta pueda ser una salida a la larga y severa crisis económica del país, pero el acceso al mercado del gas no es sencillo. Hoy es concretamente la infraestructura en tanto en transporte de crudo, de petróleo crudo, como de gas natural, está colapsada en Argentina. No hay más capacidad de transporte disponible para evacuar producción desde la cuenca neuquina, y entonces eso limita concretamente la capacidad de respuesta que puede tener el país para ir a exportar más petróleo, concretamente para ocupar el lugar o una parte del petróleo que se produce en Rusia. El presidente argentino aseguró en una reciente visita a Alemania que Europa debería ayudar en la construcción de los gasoductos y las terminales de gas licuado. Los expertos creen que países como Argentina y Brasil deberían ser centros de abastecimiento energético para Europa por la guerra de Ucrania. La industria del gas y el petróleo mira ahora a América Latina para sustituir las importaciones que procedían de Rusia.
Las cadenas de suministro occidentales se están diversificando y se estima que incluirán a Venezuela, Brasil y Argentina. Pero el aumento de la producción de gas es todo menos una bendición para los habitantes de Sausal Bonito. Desde abril han registrado 35 temblores, el más violento de 4,5 escala Richter, según Vicente Zenón. Estamos asentados sobre un pozo grandísimo de gas y hoy tenemos que salir a comprar el gas carísimo. Como el gobierno provincial no los ha ayudado hasta ahora, los habitantes documentan ellos mismos las consecuencias del terremoto. Han presentado datos y fotos a las autoridades nacionales para que presionen al gobierno regional. En cualquier momento que Dios no permita llegue a venir un golpe más fuerte de los que hemos sentido, esto se le cae todo. El caso de Vicente no es aislado. Todos tienen grietas en sus hogares. Vamos a otro asunto. Rusia habría dejado de pagar su deuda exterior por primera vez en más de un siglo, según informaron varios medios de comunicación. El país se enfrentaba a una fecha límite el domingo por la noche para cumplir con un periodo de gracia de unos bonos que el gobierno ruso no ha podido devolver por las restricciones para operar con dólares y euros. Rusia dice que cualquier incumplimiento es artificial porque tiene el dinero para pagar sus deudas, pero que las sanciones han congelado sus reservas de moneda extranjera. El presidente Vladimir Putin aprobó el pasado 22 de junio un decreto para permitir el pago unilateral de las deudas en rublos en lugar de las cifras pactadas originalmente en dólares y euros. Y es un caso bien particular. Moscú dice que ha realizado los pagos con rublos, pero las sanciones impiden que los inversores reciban el dinero. ¿Qué ocurre y dónde estaría el dinero bloqueado? Nos lo cuenta nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. Bueno, podríamos explicarlo de la siguiente forma, ¿no? En cada parte hay unas instituciones que son las encargadas de liquidar la compraventa de estos bonos, ¿no? De esta deuda del Estado, y debido a las sanciones, digamos que la institución encargada aquí en Europa de hacerlo no se puede comunicar, podríamos decir, con la rusa, y lo mismo pasa entre Rusia y Estados Unidos. De esta forma no se pueden realizar los pagos, ¿no? A los inversores. Y por eso Rusia dice que habría pagado ya en mayo esos en torno a 100 millones de dólares que tenía pendientes con los inversores, pero como no se pueden comunicar las instituciones debido a las sanciones, esa transferencia no ha sido procesada. Ya la semana pasada Rusia dio una tercera opción, ¿no? Que sería la de que los inversores pudieran abrir una cuenta en rublos en instituciones bancarias rusas para que allí les pudieran depositar el pago de esos bonos. Pero todavía en realidad hay dudas de que los inversores pudieran hacer el cambio a otra divisa, a dólares o a euros, y lo más importante, que pudiesen extraditar ese dinero, es decir, que pudiesen llevarse el dinero a su país de origen. Una ola de huelgas de aerolíneas y cancelaciones de vuelos está agudizando la crisis de transporte en Europa cuando comienza la temporada alta de verano en el hemisferio norte. Los tripulantes de cabina de la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair coordinaron una huelga simultánea en España, Italia, Francia, Portugal y Bélgica durante el fin de semana para protestar por sus condiciones de trabajo. En el aeropuerto de Berlín, otra compañía de bajo costo también, EasyJet, canceló unos 1000 vuelos para los meses de verano. Todo ello ha llevado a Alemania a buscar personal extranjero, entre otros países de Turquía, para cubrir con urgencia cerca de 5.500 puestos de trabajo en los aeropuertos del país, desde la facturación hasta el control de pasajeros y la atención de los aviones. Pues este es el panorama con que se encuentran los veraneantes ahora mismo aquí en Europa y Alemania, pero Ana Nieto, Bolsa de Nueva York, las cosas no pintan mucho mejor al otro lado del Atlántico. ¿Qué problemas hay en Estados Unidos? Pues que también se están acumulando retrasos y cancelaciones. Hoy ha habido 700 cancelaciones. Si parecen muchas o no, te diré que desde el miércoles hubo 1.400 y 1.400 todos los días. La semana pasada hubo 14.000 en el fin de semana, y a medida que se va avanzando en finales de mes y llegando al fin de semana del 4 de julio, se está poniendo la cosa cada vez más complicada. Es uno de los fines de semana en los que más se viaja. Aquí hay varios problemas. Durante la COVID hubo muchos despidos de personal
Y además, cuando empezó a reactivarse la industria de los servicios y del turismo, no hubo la demanda necesaria, con lo cual se produjeron muchos despidos temporales. No solamente se quedaron sin los que habían despedido antes, sino que además los temporales tampoco volvieron. Eso significa que ahora hay un problema de gestión de recursos. Una tripulación de cabina que está enferma, alguien dice que está enfermo, o cuando hay algún problema por sobresaturación de horas de vuelo, se tienen que cancelar los vuelos. Delta ya ha anunciado que va a tener que cancelar 100 vuelos diarios de Estados Unidos a Latinoamérica desde el 1 de julio hasta el 8 de agosto. Y el problema es que a lo largo del verano va a ser todo muchísimo más caótico. Vaya, es muy similar a lo que vemos aquí, Ana. ¿Qué están haciendo las aerolíneas y el gobierno estadounidense para remediar esta situación? Pues básicamente no les va a quedar más remedio que seguir contratando personal de tierra y también contratando personal de aire. Pero aquí hay un problema bastante serio y es que los pilotos no se contratan así como así, hay que formarles y necesitan horas de vuelo. Estas horas de vuelos son lo suficientemente largas como para prever que este año tampoco se vaya a solucionar. El gobierno, de hecho, el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, se reunió la semana pasada con los jefes de la industria de las aerolíneas y les ha pedido que por lo menos estén ajustando sus planes de vuelo a los programas que están dando a los viajeros, a los que que no sabemos con qué aviones podemos contar al final del día. Esto es algo que está tratando de hacer la industria, ajustar la programación con respecto a lo que pueden seguir haciendo, pero te diré que Pete Buttigieg tuvo que tomar un coche para irse de Washington a Nueva York porque su vuelo había sido uno de los cancelados después de esa reunión con las aerolíneas. Vaya, muchísimas gracias por este análisis, Ana Nieto, desde Nueva York. Y esto es todo de momento en la sección de Economía. A ustedes, muchas gracias por elegirnos. Cuídense mucho desde donde quiera que nos acompañen y hasta la próxima.